Entonces, hoy vamos a ver el santuario echado por tierra, la verdad pisoteada. Entonces, para eso, como ya estudiamos en la profecía de la semana pasada, yo voy a tomar a Daniel 8, 9 al 12, no para explicar profecía, sino qué fue lo que se pisoteó en el santuario. Entonces dice en Daniel 8, de 9 al 12, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que desde que vamos a hablar lo que pisoteó, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y la pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe del ejército, que es Jesús. Por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Entonces, al echar entonces el santuario por tierra, echó también por tierra la verdad. Yo le había dicho que el santuario Dios lo presentó, y eso a nosotros nos muestra el plan de salvación. O sea, ¿qué nosotros debemos hacer para llegar a estar con Dios? En Éxodo 25:8, Dios le mandó a Moisés que le dijeran un santuario para él habitar en medio de ellos. Para habitar en medio de ellos. Entonces, vamos a ver qué había en la primera parte del santuario, que se llamaba el atrio. El atrio, para entrar al santuario había un atrio donde había una puerta. Jesús había dicho: yo soy la puerta, el que entre por ella encontrará pastos. Pero en Éxodo 30:18 nos dice algo muy importante. Dice: también harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Entonces, en el atrio estaba el altar, así como dice aquí, y la fuente de bronce. Entonces habían dos muebles en el atrio, en el altar, que representaba la muerte de Cristo. Ahí era donde se sacrificaban los animales, y en el lavacro el sacerdote se lavaba las manos para poder entrar al tabernáculo de reunión. Dice el versículo 19: Aarón y sus hijos se levantarán en ella, se lavarán en ella sus manos y sus pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada a Jehová, también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo tanto para él como para sus descendientes. A través de sus generaciones Jehová también habló a Moisés diciendo eso. En Levítico 1:2 vamos a ver qué se hacía con el cordero que se mataba, el animal. Dice: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino, o sea, de ovejas. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces, ¿qué significa esto? El pecador, cuando cometía, dice aquí que era voluntariamente, tenía que ofrecerlo. O sea, nosotros aceptamos a Cristo voluntariamente. Aceptamos el sacrificio de voluntariamente. Dios no nos obliga a nosotros a aceptar a Cristo. Él simplemente nos dice qué debemos hacer, y nosotros tenemos que voluntariamente aceptar o rechazar. Tenemos esas dos opciones. Entonces dice aquí que tenían que poner la mano sobre la víctima, el cual iba a ser aceptada para la expiación del pecador. En versículo 5 dice: entonces degollará el novillo en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, quien degollaba el animal era la persona que llevaba la ofrenda, porque él fue que pecó. Entonces, quiere decir que cada vez que nosotros pecamos, teníamos, en el sentido anterior, antes de Cristo venir, teníamos que ofrecer una víctima por el pecado. Pero antes de matarlo, teníamos que poner la mano sobre la cabeza de la víctima, porque nuestro pecado iba a ser transferido a ese cordero, a esa víctima. Al transferirlo, la víctima entonces se degollaba, y ya la víctima había pagado por el pecado que usted había confesado. Entonces, esta parte del santuario, que era
que era un holocausto, en el cuerno pequeño, al tirar el santuario por tierra, sustituyó esto. Por eso es que dice en Daniel el continuo, que fue quitado el continuo. El continuo era porque cada día la persona, todos los días había sacrificio de animales. Ahora, ¿qué hace el cuerno pequeño en esta parte del santuario? Lo que hace es que todos los días hace un sacrificio simbólicamente de Cristo, cada día. Cuando se hace una misa, usted se dará cuenta que esa iglesia tiene un altar. Usted notará que las otras iglesias no usan altar, sino usan púlpito. Se utiliza el púlpito, pero esta iglesia tiene un altar. Y usted dirá, ¿por qué la iglesia tiene un altar? Bueno, porque en ese altar representa el altar del sacrificio. En ese altar, la iglesia lo que hace es que sacrifica cada día a Jesucristo. Cada día. Pero dice el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice que Cristo murió una vez para siempre por el pecado, por los pecados de todos, una vez para siempre. Ahora, este cuerno pequeño echó al santuario por tierra. Entonces, esta parte aquí, de que se hacía continuamente un sacrificio de un cordero, ellos en el altar, cuando se toma la hostia, ellos lo que están haciendo, dicen que se transforma en el cuerpo y la carne de Cristo literalmente. Pero esto es porque ha hecho una imitación de lo que se hacía antes en el santuario. Vamos a ver ese cordero. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús es ese cordero. En 1 Pedro 1:18 dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, recordemos ahora que el cordero que tenían que buscar, el animal, tenía que ser sin defecto. Por eso Pedro utiliza que Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. También en 1 Juan 1:7-10 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el pecado era confesado sobre la cabeza del animal y era transferido el pecado. Pero ahora, en esta iglesia, como echó el santuario por tierra, el pecado no se confiesa a Jesús, sino se confiesa a un hombre que, como dice que se iba a engrandecer sobre el príncipe del ejército, que es Jesús, quiere decir que se hace pasar por Jesucristo como sacerdote. Vimos que Jesús es sacerdote que ministra en el santuario celestial. Entonces, como sacerdote, aquí vemos que Juan dice que nosotros debemos confesar nuestro pecado a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y Él ahora, en vez de nosotros confesar nuestro pecado a Jesús y nos limpia, entonces ellos se toman la prerrogativa de que a ellos que debemos confesar los pecados para que ellos sean quienes nos perdonen, echando la verdad por tierra. En Romanos 6:3 y 6, vamos a hablar ahora un poco del bautismo. Vimos que había una fuente de bronce para lavarse. Dice, con su base también de bronce, eso en Éxodo 30:18 que yo leí, la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. ¿Qué representa ese lavacro? Ese lavacro representa para nosotros el bautismo. Representa para nosotros el bautismo. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Vamos a ver si este mueble, ya vimos que el primer mueble, que era el altar de sacrificio, fue echado por tierra y fue sustituido por un altar en la iglesia, donde se sacrifica simbólicamente a Jesús cada día. Pero ya hemos visto que Jesús murió una sola vez por los pecados de todos, una sola vez, no más. Entonces en Romanos 6:3-6 dice: ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte?
Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, esta fuente de bronce es el segundo paso que nosotros debemos dar. Primero nosotros aceptamos el sacrificio y después tomamos la decisión de bautizarnos. Entonces, primero estaba el holocausto y después la fuente de bronce. Entonces, usted acepta el sacrificio de Cristo, que es el Cordero, y después tiene que ser bautizado para limpiar el pecado, para hacer también una semejanza de la muerte de Cristo. Cuando somos sepultados debajo del agua, entonces eso simboliza la sepultura de Jesús. Y entonces cuando salimos del agua que subimos, representa la resurrección de Jesús. Aquí yo tengo un ejemplo de una historia aquí bíblica donde presenta qué nosotros debemos que hacer para ser bautizados. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 29, nosotros vamos a encontrar la historia del eunuco. Capítulo 8, 29 del libro de Hechos. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. La porción de la escritura que el eunuco leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Respondió el eunuco a Felipe y dijo, te ruego que ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua. Y el eunuco dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pues seguía su camino gozoso. Entonces, en esta historia nosotros vemos que para ser bautizado la persona tenía que creer. Él le dice, ¿qué impide? Aquí hay algo que impide que yo sea bautizado. Él dice, si crees con todo tu corazón, te es posible. Si la persona no cree, no puede ser bautizado. La persona primero tiene que creer, como dijo Felipe, si tú crees, puedes ser bautizado. Tú no puedes ser bautizado si no crees. Entonces, este mueble del santuario también fue echado por tierra. ¿Por qué razón? Aquí vemos que en el bautismo la persona tiene que ser sumergida en el agua y salir del agua. No puede ser solamente rociarle agua en la cabeza, porque eso es por aspersión. Y la Biblia no enseña el bautismo que es rociando agua en la cabeza, sino la persona tiene que ser sumergida en agua, representando la sepultura de Jesús. Entonces vemos aquí que cuando él es bautizado dice que descendieron ambos al agua, o sea, descendieron es bajar. Y entonces dice que cuando subieron del agua, si subieron del agua fue porque tuvieron que haber entrado. Entonces este sistema también en los bautismos bautizan niños, pero también ellos bautizan a la persona solamente rociándole agua en la cabeza. O sea, es contrario al bautismo bíblico. Lo que quiere decir que este mueble del santuario fue echado por tierra y fue entonces la verdad de cómo ser bautizado fue echado por tierra. Entonces, en el santuario, estos son los primeros dos muebles que aparecen y representan estos dos muebles en la tierra, el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces, otra vez, cuando me toque otra vez
un tema. Entonces vamos a hablar del ministerio de Cristo en el cielo y cómo pisoteó el santuario en la parte celestial este cuerno pequeño. Este es el mensaje de hoy para que nosotros podamos entender que cuando echó el santuario por tierra y la verdad, fue que eliminó la verdad del santuario y entonces la pisoteó. Hizo contrario a lo que se tenía que hacer ahora después de la muerte de Cristo. Ya Cristo murió una vez para siempre, no hay que sacrificarlo todos los días, no se debe usar un altar de sacrificio en las iglesias, y el bautismo tiene que ser sumergido, no puede ser por aspersión. Ese ha sido el mensaje de hoy, para que nosotros estemos claros de qué significaba que el cuerno pequeño había pisoteado el santuario y echado la verdad por tierra.